Segunda parte de nuestro programa de hoy de Campana Política, y ya habíamos anunciado en el bloque anterior que íbamos a hablar de medio ambiente. Para eso hemos convocado, bueno, a quien de alguna manera ha estado tratando este tema y está muy unido a todo lo que es el medio ambiente y el tratamiento de suelo, por ejemplo, y de cursos de agua, río. Estamos con Adriana Anzolín, que, bueno, ya hemos estado con Adriana acá haciendo varios programas y hoy la convocamos otra vez, porque hay una problemática. Se ha declarado una emergencia hídrica en el río Paraná por 180 días. Queríamos conversar con alguien que conozca del tema y de qué complejidad tiene esta situación. Así que, Adriana, muchas gracias por estar este ratito acá con nosotros. No, gracias a vos, gracias por darme esta oportunidad de explicar un poco, ¿no?, lo que está pasando. Sí, bueno, sí. Hay una emergencia hídrica que se ha aprobado ya por 180 días. No sé si va a ser necesario después extenderla, pero por ahora está bien que esto se haga. ¿Y por qué motivo se hace? Sí, en realidad, bueno, es una situación realmente crítica la que está viviendo el río, y eso afecta muchas actividades económicas. Entonces la idea es tratar de ayudar y contribuir a resolver esta situación, o por lo menos paliarla, no resolverla, ¿sí? Porque la realidad es que la bajante del río se va a resolver naturalmente sola, ¿no? Si no hay otra forma. Hay muchas causas por lo que está pasando esto, ¿no? Realmente es un combo de causas que muestran un poco toda la problemática que tenemos a nivel planetario y en particular a nivel regional, ¿no? Acá hay un cambio climático que obviamente está produciendo zonas intensas sequías o lluvias intensas. O sea, es como que se intensifican en muchos aspectos la cuestión climática. Y hay también, eso es un factor humano, ¿no? El humano ha intervenido en el cambio climático. Y también hay factores humanos que tienen que ver con procesos de deforestación que se están dando en la cuenca, ¿sí? Hay una deforestación en toda la región, pero particularmente se está dando de una manera salvaje realmente en Brasil, ¿sí? La zona del Pantanal, de Mato Grosso, ya se viene todo un proceso de hace años, y cuando llegó Jair Bolsonaro dio casi piedra libre a la deforestación, ¿sí? Entonces hay un proceso muy intenso. Y estos grandes bosques que hay en Brasil, que muchas veces se hablan como que, por ejemplo, el Amazonas es el pulmón del planeta, etcétera, etcétera, en realidad lo que es un gran regulador térmico, ¿sí? Y a medida que va desapareciendo, que cada vez hay menos, una de las cuestiones fundamentales que se rompe es el equilibrio de la cantidad de agua que retiene ese bosque. ¿Sí? Son como esponjas que retienen la humedad que viene del mar, y después la distribuyen, esa humedad que retienen, en distintas direcciones. Una de esas direcciones es la Argentina. Vienen lo que llaman ríos voladores, ¿sí? No los vemos, pero hay ríos, así como tenemos ríos en superficie terrestre, hay en la atmósfera. Entonces esos ríos cada vez están menos alimentados porque hay menos bosque para alimentar esos ríos. Todo es muy complejo, ¿sí? Entonces, está llegando menos agua, hay sequía también por un fenómeno climático que es el fenómeno de la Niña, más el cambio climático, más la deforestación. Todo ha hecho que haya una sequía que hace cerca de 80 años que no se produce, y según algunos expertos, la duración que va a tener este proceso no se da hace más de 150 años, ¿sí? Lo más, digamos, problemático, lo más preocupante es que esto puede seguir repitiéndose, ¿sí? No sabemos, el cambio climático está trayendo muchos cambios, ¿sí? Y hay muchas incertidumbres. Y a esto además le asociamos que quemamos y destruimos humedales en todo el Paraná. Ustedes se acuerdan las grandes quemas que hubo en toda la Mesopotamia argentina. Eso quemó básicamente humedales, ¿sí? Hay la responsabilidad realmente criminal de mucha gente que quemó los humedales, aprovechó la bajante, quemó los humedales para meter ganado o para cultivar. Entonces, al quemar los humedales,
se acentuó más la sequía, porque esos humedales son esponjas que algo de agua tenían, ¿sí? Ahora ya no están ni los humedales. Entonces todo un proceso que se va retroalimentando. Y la bajante del río, o sea, la falta de agua en el río, provoca también que se vayan secando los humedales. Exactamente, porque el humedal, para que la gente entienda, son todas las zonas bajas que hay al borde del río, ¿sí? Son las zonas que llamamos juncales, básicamente bajíos. Entonces, están interconectados. El humedal vive por el río, pero a su vez, ese humedal es un lugar que alimenta de agua al río y además, lo que es súper importante, que también la gente debería saberlo, es que hay una interconexión de la flora y la fauna entre ambos. Por ejemplo, muchos peces van y desovan en los humedales y los primeros estadios de vida de esos peces son en los humedales y después pasan al río cuando son más grandes. Al estar secos los humedales, esa zona de desove desaparece y no pueden reproducirse. Entonces, hay menos reproducción y hay más pesca, porque lo que hemos visto, imágenes realmente espantosas de peces que quedaron encerrados en pequeñas lagunas porque el río bajó tanto que iban y los pescaban con medio mundo y sacaban, pero unas cantidades impresionantes. Entonces lo que están pidiendo es, desde muchos biólogos e instituciones ambientales, es que se haga una veda a la pesca, porque nos vamos a quedar, por ejemplo, sin el sábalo, que es una fuente de exportación argentina, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es, más allá de lo que es la pesca y lo que es lo ictícola, el río aparte tiene otras propiedades aparte de los peces, ¿no? Que también se van perdiendo. Sí, y aparte hay una cuestión que también es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el río Paraná es fuente de agua para muchas ciudades. Entonces, es un río que está contaminado, ¿sí? Se ha comprobado que tiene altos niveles, por ejemplo, de pesticidas, de toda la zona agrícola. Glifosato, el AMPA, que es un producto del glifosato. Y hay microplásticos, hay muchísimos microplásticos. Entonces, al bajar el agua, el nivel del agua, todo eso se concentra. Entonces, primero, hay tomas de agua que les cuesta sacar agua, pero además esa agua está más contaminada y hay que hacerle procesos adicionales para que sea potable, ¿sí? Entonces, todo un tema también económico, porque sale más caro la limpieza de potabilización del agua. Hay lugares, por ejemplo, Victoria, la toma de agua le quedó arriba del nivel de agua. Entonces están tratando de sacar de los humedales, fíjense al punto que hemos llegado, sacando los humedales porque no tienen agua. O sea que la situación es grave. Ahora, el río Paraná desemboca en el río de la Plata. La capital de Argentina, la ciudad de Cava, toma agua del río para potabilizarla. ¿Puede haber inconvenientes también allí o el río de la Plata salva esa situación? No. Lo único que obviamente salva un poco es que hay como una marea, está interconectado con el mar y eso produce cierta limpieza. Pero la realidad es que está llegando menos agua y más concentrada en contaminantes. O sea, todo está relacionado, ¿sí? Así que pensemos que muchas ciudades, incluida Capital Federal, se ven afectadas por esto. O sea que se le está pidiendo a todos quienes de alguna manera toman desde el río Paraná tener precaución, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que hay que ver realmente si hay plantas de potabilización que están preparadas para tratar esta situación, ¿no? Que puedan sacar realmente la contaminación que tiene. Si no, el agua se va a convertir en no potable. Es que lo que pasa es que justamente las plantas están preparadas para una determinada calidad de agua y esto hace que esté mucho más concentrada la contaminación que lo normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y qué pasa con las napas? ¿Tienen alguna relación las napas con esta bajante o la falta de lluvias y demás? En realidad, o sea... Los acuíferos, Sí. Los acuíferos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, van y desaguan en el Paraná, ¿sí? Lo que habría que ver, realmente no lo sé, hasta qué punto se puede ver afectado. Los humedales recargan las napas. Cerca del río no tanto, ¿sí? Es más una zona de descarga.
así que eso no estaría tan afectado, ¿sí? Ahora, recién hablabas de Mato Grosso y de lo que es Brasil y de el desastre que están haciendo con los bosques. Sí, pero en Argentina pasa más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Sí, nosotros hemos deforestado y realmente vuelvo a hablar del tema de los humedales porque nosotros durante la pandemia, que nos habíamos alegrado porque veíamos imágenes de animales que, ¿te acordás? Que volvían. Que volvían y que aparecían, la realidad es otra. La pandemia fue un momento ideal para hacer un desastre. Esta quemazón no solamente fue de humedales, fue de bosques. Se calcula que 1 millón de hectáreas se quemaron. 1 millón de hectáreas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Perdimos muchísima flora y fauna, perdimos humedales que no sabemos si se van a recuperar, porque en algunos casos está la temperatura que alcanzó la quemazón, que el suelo puede haberse inertizado y no servir más, ¿sí? En otros lugares aprovecharon que se quemó monte, porque hay legislación que dice que si se quema el monte después se puede usar para cualquier cosa, ¿sí? Entonces quemaron y metieron desarrollos inmobiliarios, por ejemplo. Fue una devastación como pocas veces vista. Fue realmente, a mí no me gusta usar mucho la palabra porque me parece exagerada, pero en este caso fue un ecocidio lo que hubo, ¿sí? Un verdadero ecocidio. Vamos a pagar las consecuencias, ¿sí? No nos va a salir gratis esto. Y hay que tener mucho cuidado con el delta, ¿no? Sí, todo está interrelacionado. El delta es una gran, enorme esponja, retiene muchísima agua y si seguimos destruyendo los humedales nos vamos a quedar sin esponja y sin agua, ¿sí? Así de sencillo. Y eso es peligroso para la vida humana, ¿no? Sí, porque con el cambio climático y el crecimiento de la población mundial cada vez va a ser más escasa el agua, ¿sí? Se prevé estrés hídrico para millones de personas, ¿sí? O sea, escasez de agua, estoy diciendo, ¿no? Cuando uno habla de estrés hídrico. Bueno, y te quiero consultar ahora sobre cómo está la situación de los humedales ya en Campana, en Zárate, el partido de Campana y de Zárate, porque tenemos humedales y muy importantes, si se los está cuidando o no. Bueno, no, realmente la situación es muy triste. En Campana tenemos el Tajiber, que todavía pende de un hilo en la destrucción de los humedales del Tajiber, ¿sí? Si vos recordás, ahí se quiere hacer una zona logística industrial. En Escobar se sigue avanzando sobre los humedales, se están haciendo en este momento barrios privados, como si nada. Hay un parque industrial que se está extendiendo, creciendo sobre los humedales. O sea, realmente hay un avance absoluto y para completarla tenemos las obras del río Luján, que se supone que son para disminuir las inundaciones, que están haciendo un desastre, ¿sí? Hace cosa de un mes más o menos empezaron las obras de ensanche del cauce, todos los humedales del costado del río se van a destruir y además otros humedales que no están sobre el río pero que se alimentan de los desbordes del río, no sabemos qué va a pasar, porque no se evaluó eso, ¿sí? Estuvimos leyendo el estudio de los impactos ambientales de la obra y en ningún lugar mínimamente se considera qué va a pasar con esos humedales, ¿sí? Y más que nada porque se quiere hacer una rectificación, ¿no?, del río Luján, sí, se va sacando los meandros. Sí, en realidad ellos dicen que es una adecuación porque el cauce, la base del cauce no se toca, pero hacia arriba se lo va escalonando y se lo va ampliando. Entonces, cuando viene mucha agua, ese río está, a los fines prácticos, está rectificado, ¿sí? Y no sabemos qué va a pasar en época de sequía, ¿sí? Al ensancharse ese cauce. El Luján es un río que a veces tiene apenas agua, entonces al ensancharlo tampoco sabemos bien qué va a pasar. Es un poco el tema de los ciclos de humedad y de sequía que pensar. No es solamente sacar el agua afuera, que es lo que hacen en general los ingenieros hidráulicos. Ya Florentino Meguino hace más de 100 y pico de años hablaba de estas cosas que hay que tener en cuenta, los ciclos de humedad y de sequía, porque cuando tengamos sequía, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Claro.
estamos sacando agua potable, agua dulce, perdón, al mar, lo más rápido posible. Entonces, en realidad lo que se debería haber hecho, que estaba planteado en las obras originales y después se sacó, es hacer como una especie de reservorio. Son como unas palanganas enormes que se hacen en la parte alta, en la cuenca alta del río. Entonces, se retiene el agua cuando llueve mucho y después se va alargando poquito. Y puede ser reservorio en épocas de sequía, ¿sí? Pero bueno, eso no se va a hacer. Claro, porque esta adecuación lo que provoca es una salida más rápida del agua, ¿no? Exacto, saca el agua rápido. Y otra de las cuestiones que Campana todavía no ha prestado atención, el municipio, es que se va a sacar el agua de la ciudad de Luján, que son los que más requieren obras. Sí, le solucionan el problema a Luján. Exacto, y van a tirar el agua y va a llegar a la Ruta 9, que es donde está el puente, la Panamericana. Entonces eso es como un paredón para el agua que va a venir aguas arriba. Ese puente se iba a agrandar en el plan original, ahora tampoco se va a agrandar. Entonces hemos preguntado, bueno, ¿qué va a pasar con esa zona? ¿Se va a acumular agua? Si llueve mucho, como en el 2012, el 14, el 15, se va a cortar la Ruta 4, por ejemplo, la Ruta 4 es la que va a Cardales. Sí. En unas grandes inundaciones estuvo a 1 milímetro, literalmente, de cortarse. Ahora, si trae más rápido el agua, no sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con Río Luján, con la gente que vive en esa zona? Entonces, se hacen obras y sin importar para nada los humedales. Y en Alemania, no sé si vieron que hace poco hubo unas inundaciones tremendas. Sí, Alemania, Bélgica. Tremendas. Alemania ya hace unos años que se ha dado cuenta que tiene que dejarle otra vez espacio a los ríos, que tiene que recuperar los humedales otra vez. Porque estos problemas que tienen es porque han construido sobre los humedales y han rectificado los ríos. Ya no están rectificando más ríos en Europa. Y en Estados Unidos hay un río muy famoso también, el Kissimmee, que lo habían rectificado y están tratando de otra vez generarle los meandros. Por algo están los meandros en la naturaleza, ¿sí? Y en Países Bajos también se está tratando de recuperar. Holanda, que son, digamos, los grandes ingenieros hidráulicos del mundo, tienen un programa que se llama Room for Rivers, que es como diciendo espacio para los ríos. Y están dándole espacios a los ríos, levantaron casas y generaron parques, que cuando está seco se usan como parques y plazas, y cuando hay humedad son lugares donde se expande el río. Nosotros todavía tenemos los humedales, ¿por qué no aprovechamos la experiencia de otros países, no? Pero bueno, no aprendemos, no escuchamos. Y estos reservorios de agua que se pueden hacer en la Sí. cuenca alta de los ríos, Sí. se pueden hacer también en las cuencas bajas, es decir, Sí, ¿podría hay tener a la lugar- altura de Río Luján algún reservorio de agua? Sí, lo que pasa es que en general, y por los estudios hechos por los propios ingenieros hidráulicos, la lógica era hacerlos en la cuenca alta, porque es en la cuenca alta cuando llueve mucho que empieza a generar el problema en la ciudad de Luján, básicamente. Entonces se puede retener más arriba y después se puede ir liberando de a poco, ¿sí? Y no tiene el impacto que tiene esta obra, ¿sí? de rectificación. Así que bueno, como verás, hay un avance continuo sobre los humedales, por eso desde tantas organizaciones pedimos ley de humedales ya, ¿no? Que quedó cajoneada otra vez y que estamos tratando de que en el Congreso la vuelva a tratar. Pero bueno, acá hay un problema esencial, que es que ya hay varias leyes, no sé si son suficientes, pero hay varias leyes que servirían para proteger los humedales. Pero tenemos un problema crónico en la Argentina y es que las leyes no se cumplen, ¿sí? No se cumplen, ¿no? El propio Estado no respeta las leyes, ¿sí? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con toda esta problemática con lo que es la laguna de Otamendi, por ejemplo, que es un lugar, un reservorio, también es un humedal muy grande con esta bajante del río y con esta falta de lluvias que existe? ¿Puede dificultarse en algún momento? Sí, lo que pasa es que está todo como interconectado, ¿sí? Y volviendo al tema de las obras del río Luján, el río Luján alimenta toda esa zona, ¿sí? La gran laguna que hay en el Parque Ciervo de los Pantanos, Sí. está todo interconectado, ¿sí? Son humedales que se van interconectando y se van alimentando. Entonces, cuando se producen estas bajantes, hacemos estas obras que cortan el flujo de agua, tenemos un montón de consecuencias que no sabemos bien cuáles son y que lamentablemente cuando uno lee los estudios de los impactos ambientales de las obras no están considerados, nosotros lo hemos denunciado.
Hubo una especie de consulta virtual, un mamarracho que organizó la UPDS, que es como el Ministerio de Ambiente de la provincia. Ellos deben haber hecho una audiencia pública, ¿sí? O consulta pública. Hicieron una consulta así virtual, que no sirve para nada, pero ahí nosotros denunciamos realmente la falta de análisis de un montón de cosas. Y nosotros hemos metido, digo nosotros, hay una organización que es compañera nuestra, que es de Pilar, que hizo una cautelar para parar las obras del río Luján hasta tanto no se hagan estas audiencias públicas, ¿no? Que es el espacio de participación de la gente, ¿no? De ir, interiorizarse, preguntar, estar de acuerdo o no con las obras, ¿sí? Dar su opinión. ¿Y le dieron curso a la cautelar? Y la cautelar está en este momento analizándose, pero la tristeza es que mientras tanto el río lo sigue destruyendo. Sí, claro. ¿Viste? Y esto tiene mucha relación también con el aire, todo lo que tenga que ver con los ríos, con la falta de agua, la sequía de los humedales, también con el aire. Y en realidad... por la falta de bosques, digo. Sí, en realidad, como todo está interconectado, estas sequías también contribuyen en cierta manera a aumentar la contaminación atmosférica. En primer lugar porque al haber pocas lluvias, las lluvias hacen como una limpieza natural, ¿sí? Nosotros, cualquiera se da cuenta después que llueve que está limpio el ambiente. Está limpio el ambiente, o sea, es más, el hombre ha copiado ese sistema de lluvia, hasta en las industrias hay lluvias, generan una lluvia para hacer limpieza de gases, etc. Entonces, eso ya de por sí hace que la limpieza disminuya, porque hay menos lluvias. Pero si además le sumamos la quema incontrolada que se ha hecho, eso ha sido un desastre. Ha generado muchísima contaminación y eso impactó en mucha gente en Rosario, por ejemplo, ¿sí? Porque Rosario es una ciudad muy grande y justo enfrente tenían la quema de Entre Ríos. De Entre Ríos, exactamente. Entonces generó muchísimos problemas en gente con asma, en gente que ya tenía problemas respiratorios. Y es notable la contaminación, porque mucha gente cree que porque se quema ramitas o yuyitos, no se no pasa nada. No, sí que pasa porque se liberan sustancias tóxicas, ¿sí? No es que porque se está quemando algo natural no hay cosas que sean tóxicas, ¿sí? Es un error pensar en eso. Pero ¿y cómo está unido todo, no? Porque sí. el agua, el río Paraná, los árboles, demás, y esto tiene una fuerte influencia en la economía. Exactamente. Porque el río Paraná y los barcos están saliendo con la mitad de carga, los cerealeros especialmente y demás, y esto tiene una influencia importantísima. Enorme. Enorme, o sea, es como un ciclo que se da, ¿no? Es que justamente una de las cosas que nosotros muchísimas veces recalcamos, los ambientalistas, que a veces nos tildan de que nos importan las florcitas, los pajaritos, las plantas, que en realidad nos interesa el ser humano también, porque toda esta degradación ambiental nos vuelve a nosotros con enfermedades, con problemas económicos, muchísimas riesgos de sequía, riesgos de inundaciones. Entonces genera un caos económico, puede generar todo esto, que ya lo estamos viendo, ¿sí? El tema del río Paraná, además, generó otro problema ambiental. ¿Por qué? Porque el Paraná, la famosa hidrovía por la que entran los barcos y van a todos los puertos que hay a lo largo del Paraná, esa hidrovía es un canal que se draga continuamente, porque si no el calado de los barcos que entran son tan enormes, son transoceánicos, que si no se hace ese dragado no pueden entrar. El problema es que el río tiene una capacidad, ¿sí? No puede dragarse como se nos canta. Tiene que haber estudios que determinen cómo tiene que ser ese dragado, porque el dragado tiene muchísimas consecuencias ambientales. Por empezar, genera toda una turbidez en el agua que altera todo el ciclo, puede alterar el ciclo de muchos peces, ¿sí? El ingreso de barcos debería controlarse cuál es la cantidad máxima que se puede entrar, porque las hélices también los matan peces. Por ejemplo, el río Mississippi, que se compara muchas veces con el Paraná,
han hecho estudios, ¿sí? Y tiene un impacto muy importante las hélices de los barcos en la vida de los peces. Pero además, este dragado, lo que se saca del dragado muchas veces, ¿dónde se pone? En los humedales. Se rellenan humedales. Entonces volvemos otra vez al ciclo. Y lo terrible de toda esta situación es que este dragado está en manos, ¿sí?, de una empresa que ni siquiera es argentina, ¿sí? Entonces, sin ningún control del Estado, ¿sí? Sin ningún control. Entonces, cuando empezaron los problemas de bajante, empezaron a sobredragar, ¿sí? Tuvo que una organización ambientalista de abogados hacer una presentación judicial para evitar y parar el dragado. Afortunadamente, el sobredragado lo pararon gracias a esta organización. Si no, el Estado argentino no hacía nada. Entonces, si no aprendemos a cuidar nuestros recursos, la verdad es que estamos en gravísimos problemas. Y algo muy interesante que, mira, justamente lo escuché ayer, coincido absolutamente, es que la Argentina es un país que ha venido sufriendo durante décadas una decadencia económica, social y educativa. Y siempre lo que decíamos con orgullo, que éramos un país rico en recursos naturales. Al paso que vamos, no vamos a ni siquiera tener esa riqueza, porque estamos realmente a una velocidad absoluta destruyendo todo. Así que si no tomamos un poco de conciencia, no nos van a quedar ni los recursos, ¿sí? Y el río Paraná es un recurso estratégico de la Argentina. O sea, declarar una emergencia hídrica por 180 días es un paliativo que de ninguna manera es la solución al problema. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, algo que se está reclamando desde muchas instituciones es que, por supuesto que hay mucha discusión si se estatiza, si se sigue licitando, etcétera, etcétera. De por sí el estatizarla no asegura que se haga un buen control del río, ¿sí? Porque nuestro Estado muchas veces está ausente, ¿no? Pero la realidad es que con un Estado normal, como habría en otros países, esto debería estar bajo control del Estado, porque es un recurso estratégico. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Mississippi, en Mississippi está la Armada estadounidense cuidándolo, ¿sí? Imagínense, nosotros no tenemos ningún control y está saliendo el 80% de la producción agrícola. Y todos los puertos son en su mayoría controlados por empresas extranjeras, ¿sí? Entonces, digo, es algo estratégico que tendría que estar bajo control del Estado argentino, para que en primer lugar se cuide, porque no podemos dejar que venga una empresa como está ahora Jan de Null, que draga y no le importa nada, ¿sí? No le importa nada, eso tiene que ser controlado. El problema es que, repito, debería estar controlado por un Estado normal, consciente y responsable, competente, ¿sí? En la Argentina, la verdad que yo sinceramente no puedo asegurarlo, pero en una situación, en un país que funciona normalmente, un recurso tan estratégico como el Paraná debería estar bajo control del Estado argentino, ¿sí? Adriana, te agradecemos muchísimo, has aportado un montón de datos muy importantes para aclarar sobre el tema, que te hayas acercado hasta aquí para hablar de todo esto. Esperemos que, bueno, se apiaden de los bosques del norte, pero con las celulosas que tenemos al borde del río Uruguay va a ser difícil que esto suceda porque es un gran negocio, ¿no? Sí, sí. Y los bosques van a seguir siendo talados, ese es el gran problema. Sí, yo, como siempre vos sabés, yo lo he dicho hace años, lo vengo diciendo, la ciudadanía también tiene que presionar, ¿sí? Si no presionamos en este y en otro montón de temas, ¿no? Sí. Nuestros políticos no están escuchando, ¿sí? Y puedo decirte que yo hace años que estoy en el tema ambiental, han pasado todos los colores de los gobiernos y todos han actuado de la misma manera. Y en general, si no hay un reclamo fuerte desde el pueblo, no se hacen las cosas. Y la verdad que todavía, si bien cada vez hay más conciencia y celebro porque cada vez veo más chicos jóvenes que se están acercando a esto, la realidad es que todavía no tenemos una conciencia suficiente como para presionar. La ley de humedales creo que ha movilizado mucho, eso es auspicioso. Veremos
cómo discurre todo. Muchísimas gracias. No, gracias Diana. a vos, gracias a vos. Bueno, final entonces de Campana Política del día de la fecha. Nos encontramos el próximo miércoles, como siempre, en este horario de las 21 horas. Nada más, muchas gracias. Hasta cualquier instante.